parece bien, vamos a empezar con Aragonesa. Purorís surge de una necesidad de dar, básicamente. Son tantos años de carrera, tantos años de recorrer, de viajar por el mundo, tantos años de adquirir conocimiento y vivencias que uno desea poder volcarla a la gente joven. No solamente de tantos lugares donde doy masterclasses, sino de mi país. Recibimos 76 videos de 27 ciudades diferentes. Y así es que pudimos elegir a los miembros del ensamble. Primeramente iban a ser 20, pero tan difícil era elegir por la alta calidad de los chicos y porque queríamos dar cabida a todos, que sumamos, restamos, hicimos todos los ajustes que podíamos a nuestro presupuesto y terminamos eligiendo a 25 chicos que conforman el ensamble Purorís. Hola. 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 Hola, soy Diego Solís, tengo 22 años. Tengo 14 años de edad. 17 años. 20 años. 26 años. 17 años. Hay muchos lugares del interior, lo descubrimos a través del concurso Purorís, donde ni siquiera hay profesores de guitarra. Y sin embargo, el chico que encuentra su pasión en la guitarra clásica, encuentra también la manera de estudiar, de aprender, de salir adelante, ¿verdad? En la ciudad de Luque. Capiatá, Buena, Itapú. Bellavista Sur. Bautista Asunción. Soy de la ciudad de Encarnación. Fernando de la Mora. Soy de Ciudad del Este. Ciudad de María Auxiliadora. Si nosotros hubiéramos podido hacerlo más grande, lo hubiéramos hecho. Lo que pasa es que también nuestros recursos son limitados, entonces le damos la oportunidad ahora a estos chicos y esperamos que todo lo que ellos recibieron también lo puedan ir compartiendo en sus comunidades. Era muy importante para nosotros que el concurso tuviera la mayor objetividad posible. Por eso pedimos a la maestra Marion Highland, que es profesora del Royal Irish Academy of Music, que nos ayudara a elegir a los chicos a partir de esos 76 concursantes. Una tarea muy difícil la que le encargamos a ella y le estamos muy agradecidos por habernos dado esa mano tan grande, escuchar 76 guitarristas, tomar sus notas y elegir de ellos los mejores. En principio iban a ser 20, y termina Marión pidiéndome 5 plazas más para poder darle cabida a más chicos y terminan entonces siendo 25 los elegidos para formar parte del ensamble Purorís. Estoy muy contenta porque en unos minutos voy a entrar al escenario a hacer lo que me gusta con pasión. Pase lo que pase, voy a hacerlo con amor, con todos mis compañeros a los que aprecio muchísimo y estoy muy orgullosa de cada uno de ellos por lo que está saliendo y lo que van a ver esta noche. Estoy nervioso, pero a la vez feliz por compartir con estos grandes guitarristas, realmente los mejores de Paraguay, y realmente un honor ser partícipe en este acontecimiento que va a marcar la historia de la guitarra clásica en Paraguay. Organizado por 25 jóvenes de entre 15 y 25 años que representan las ciudades de Asunción, Caacapé, Capiatá.
encuentro que los chicos del ensamble son chicos muy especiales. Primero porque ya han hecho una elección en su vida, ya conocen cuál es su pasión, ya le han dedicado un montón de horas a la práctica de una manera disciplinada, ¿verdad? Esos son chicos que ya han hecho muchos filtros y muchos sacrificios en su vida, ¿verdad? Y son chicos que tienen muchísimas ganas de aprender y que agradecen la oportunidad que se les da, y eso para mí es muy importante. También hay algo que es muy interesante y que es ese sentido rítmico que tienen. Por ejemplo, figuras sincopadas que por ahí pueden ser muy difíciles de hacer, a ellos les sale naturalmente porque son parte de lo que nosotros vivimos a diario en la música paraguaya. Por eso es que pueden tocar de repente una Asunción 2002 o pueden tocar una obra como Poissy de Martín Ortega, ¿verdad? Con tanta facilidad. Cuando pensamos en crear el ensamble Pururú, pensamos también en dedicarle una parte de tiempo a hacer masterclasses, a hacer clases individuales. Con eso yo iba a tener una mirada más cercana a la técnica de cada uno de los chicos y tratar de hacer algún aporte, tratar de rescatar lo positivo que tienen en su ejecución cada uno de ellos y sumarle lo que yo podía agregar o podía contribuir en la parte técnica y musical, en el desarrollo individual de cada uno de ellos como músicos. Por eso hacemos las masterclasses para empezar nuestra jornada. Yo te quiero decir que me encantó como tocaste, me parece impresionante que te sientes acá en esta ocasión con este público, ¿verdad? Con esta situación y empieces tocando de la manera que lo hiciste, con una presencia, sin equivocarte una nota, la parte más difícil que tiene Valle, me parece realmente fantástico. Me parece que tendremos un material maravilloso para trabajar. ¿Querés arrancar desde el comienzo? Sí. Entonces, si vas a tomarte la licencia de hacerlo más elástico, solo la primera vez. Okay. Sí, mi recomendación.
orquesta se trabajan varias voces en simultáneo, es como si fuera un coro, ¿verdad? Entonces, para mí era muy importante que cada una de las voces de la orquesta, a veces son 4, 5, en el Electric Counterpoint son 12, a veces más, ¿verdad? Entonces era muy importante para mí que cada una de esas voces tuviera un cuidado especial para poder trabajar en detalle cada una de las voces. Entonces le pedí ayuda a los que considero son algunos de los mejores maestros de guitarra de nuestro país. Así es que se suman a este proyecto Javier Aquino, que además es mi maestro de dirección y mi director adjunto, un gran honor que es para mí eso, ¿verdad? Y le pedí ayuda a Fabio Rodríguez, a Rodrigo Benítez, que son realmente no solamente grandes músicos, sino también bellísimas personas. Y en ese clima de cordialidad, de respeto, hemos trabajado todo este año y fue realmente maravilloso. Hasta donde entra el pianísimo. La introducción sería ese la, si, do, si, la, sol, fa, sol, la. Y ya con el pizzicato, ¿sí? 1, 2, 3. Para mí siempre fue como una hermana. Los tiempos en que éramos ambos adolescentes, niños aún, y que estábamos estudiando la guitarra, ¿verdad? Llegamos inclusive a tener, vamos a decir, experiencias muy lindas dentro de lo que es el concertismo de muy niño, y después fuimos creciendo, o sea, hubo un seguimiento siempre en nuestras vidas, inclusive hasta después cuando cada uno tomó su rumbo, ¿verdad? Ya sea para formarse y después inclusive en la carrera misma, porque Berta es la que realmente llegó más lejos por ese carácter especial que ella tiene, ¿verdad? Muy lindo el sonido. Otra sugerencia, como él, alguien más. ¿Vos? ¿Alguna otra edificación? Eso. Y abajo. Muy bien. Y ahora. Muy bien. Los ensambles se atribuyen a géneros instrumentales que son generalmente similares unos a otros. Y arriba. Mi experiencia trabajando con jóvenes es muy buena, en especial con estos chicos que son muy talentosos. Estamos hablando de los mejores del Paraguay y cada uno aporta mucho al ensamble con su sonido, con ya la formación que tiene previa al ensamble, ¿no? Entonces cada uno aporta algo interesante. Eso, ahí está. Con tercera guitarra, por favor. Acá aparece un recuadro. Por acá. ¿Dónde, hija? Mira, acá aparece un recuadro. Y si bemol. Y antes y después, ¿sí? Vamos. 4 y 1. No. Ahora, otro carpetero. Ahí me parece que apareció una linda señorita allá en la fiesta, ¿verdad? Y vos le querés invitar a bailar, ¿sí? Y ella viene toda coqueta, toda hermosa, así, viene diciéndote, ahí va. Te quiere enamorar ella. También me gusta bailar, te está diciendo. Vamos otra vez. La señorita más o menos nomás. Bueno, el ensamble está caminando para mí muy bien. Se están afianzando las obras que estamos trabajando y yo pienso que vamos a tener un final de película. O sea, para mí el ensamble va a sonar increíblemente. Pues son muy buenos
y se está trabajando en todos los aspectos, individuales, colectivos, trabajo en equipo, técnico. Creo que el resultado va a ser un éxito, va a ser muy exitoso. Acordate siempre, repito esto hasta el cansancio, tu rango sonoro en la guitarra es así nomás, sí. Pero tenés que poder manejar todo eso, ¿sí? ¿Ok? Dale, vamos, seguimos un poquito entonces. Fuerte. Piano. Fuerte. Ok, ahora bien, dentro del fuerte, fíjate cómo se mueve la línea. ¿Verdad? Hasta ahí tenemos que irnos, creciendo. Lento para mí una vez. Punto más alto. Y luego. Y baja. Y la baja. El ensamble para mí fue una oportunidad inmensa para aprender y tener nuevas experiencias que me ayuden en la carrera musical, porque gracias a eso mejoré bastante en mi aspecto interpretativo como también en lo compositivo, y aprendí bastante además de lo musical sobre otros aspectos que ayudan al músico a tener un buen manejo de su carrera. Fue una gran oportunidad para conocer a grandes guitarristas, trabajar con ellos. Fue algo así fuera de serie en mi vida. La verdad que tuvo un impacto así en lo personal, en lo guitarrístico y en lo social. Fue maravilloso, en serio, algo diferente en mi vida, porque no estaba yo en actividades de ensambles y demás. Y fue muy divertido trabajar en equipo con las otras personas, conocer a más guitarristas, porque yo no tenía idea de que habían más guitarristas en el Paraguay. Ahí nos damos cuenta de cuántos hay. Y no solo eso, también me puse muy feliz al saber que mitad y mitad estamos mujeres y guitarristas y varones guitarristas hay un montón en el Paraguay. En el ensamble lo que aprendí también fue muchas cosas en lo musical y también en la parte de desenvolvimiento que hasta ahora sigo aprendiendo, porque acá en el ensamble fue una de las primeras veces que tuve la oportunidad de hablar en frente a cámaras, a entrevistas, y en la parte de las clases magistrales me ayudó mucho en la seguridad. Para mí el ensamble Purorú significó ser mucho más disciplinada y también me hizo ver de una manera diferente la música, ¿verdad? Ya que cada uno puede ver la música de una manera, ¿verdad? Y cuando yo entré en cada masterclass, gracias a la maestra, ¿verdad? Ella siempre muestra su punto de vista, te muestra su otra manera de ella, cómo ve la música, ¿verdad? Nosotros normalmente ensayamos los sábados en casa antes del ensayo, hacemos el ensayo del ensayo. Y nos encontramos todos en casa y lo más difícil con ellos es que se vayan después, ya no se quieren ir. Se quedan tocando y bueno, son las 8:30, 9 de la noche y digo, chicos, yo también tengo una vida. Bueno, entonces, pero lo más lindo es cuando Martín me dice, maestra, tengo un par de composiciones nuevas que te quiero mostrar. Y ese es el momento más feliz para mí. Cada sábado que nos encontramos me va mostrando sus nuevas obras, ¿verdad? Y en un momento le digo a Martín si podía componernos una obra, ¿verdad? Para el ensamble. Y me muestra una que tenía escrita para guitarra sola. Y bueno, y me pareció que era fantástica para este grupo, entonces la arregló. Le agradecemos mucho también al maestro Pinchi Cardoso Campos, que le escuchó y le apoyó a Martín en la preparación de esta obra. Así que se las vamos a hacer escuchar esta noche, en estreno mundial de nuestro querido Martín Ortega, la obra Puasé, escrita especialmente para el ensamble Purorú. Tenemos el gusto de que sus compañeros le van a hacer el estreno mundial de su obra.
verdad que es una inmensa alegría, no hubo ningún nervio que suele haber normalmente en los conciertos porque la maestra transmite una calidez, ¿verdad? Y el público es súper receptivo y estamos muy contentos con esta primera parte y esperemos que sea lo mismo para la segunda parte del concierto. Me siento súper bien, estuvo increíble esta primera parte y bueno, a dar con todo para la segunda también. No, espera. ¿Estás feliz? Ahora mismo estoy súper agitada, estaba con frío, pero súper emocionada estaba. No pude dejar de sonreír. Da gusto, en serio, mucho gusto. Y ahora la segunda parte creo que va a estar mejor. La guitarra es un instrumento en el que se trabaja prácticamente solo todo el tiempo. Es un instrumento solista, ¿verdad? Pero para mí, cuando empecé a trabajar con otros colegas, se abrió otra dimensión del instrumento. Empecé a trabajar con Paquito Rivera, o la Camerata Bariloche, el maestro Carlos Barbosa Lima, Juan Cancio Barreto. Eso me dio a mí oportunidad de explorar las otras posibilidades que tiene la guitarra. Ya no me sentí tan sola. Por eso es que es tan importante para mí poder darles a los chicos esta idea del trabajo solidario, del trabajo en conjunto, del trabajo que te permite escuchar al otro, saber cuándo vos llevas la voz cantante, cuándo te toca a vos liderar y cuándo te toca acompañar. Eso es muy importante, no solamente en la música, sino también en la vida. Saber escuchar y saber opinar cuando uno debe hacerlo, creo que es un aprendizaje de vida muy importante. Para mí es un ensamble muy bien creado que nos está ayudando a integrarnos todos los guitarristas del país. Gracias a ese ensamble yo empecé a conocer más guitarristas de otras ciudades. El ensamble de Purorú significó mucho para mí, tanto en lo profesional como estudiante todavía de música. Verla a Berta Rojas y compartir con ella nos transmitió tanta enseñanza que nos ayudó a ver de otra manera todo este tema ya sea de la música, de la orquesta, del compañerismo. Es muy significativo eso para cada uno. Será que voy a seguir, o sea, de que quería seguir con la guitarra, quería seguir toda la vida, pero además de practicar en mi pieza me preguntaba qué iba a hacer después de eso. Entonces el ensamble me ayudó enormemente con eso para seguir haciendo lo que me hace feliz. Una oportunidad de aprender lo que es realmente la música, porque yo lo consideraba como algo muy superficial, pero pasó a significar algo muy importante y abarca mucha responsabilidad. Y significó por sobre todo una oportunidad de mejorar muchísimo, de estar con guitarristas grandes como son mis compañeros. Cada uno de ellos son muy buenos guitarristas y también tuve la oportunidad de tener clases con maestros y por sobre todo con Berta. Conocer a la maestra es algo que no tenía pensado. La primera vez que la vi fue en un congreso de guitarra, en que ella estaba justamente como maestra dándonos masterclass, y yo veía que los mejores tenían masterclasses con ella y tenía como meta poder conocerla. Desde ahí entonces seguimos. ¿Me puedo acompañar cuarta guitarra ahí, por favor? Cuarta guitarra puede hacer ese todavía se escuche bien, sí. Vamos a revisar. Ahí vamos un poquito, ¿sí? El tiempo de quién hacía todo. La verdad que antes de entrar en el ensamble yo me sentía una guitarrista más, digamos. Yo me veía sin ninguna posibilidad de entrar al inscribirme al concurso, en el tema de que se inscribieron 75 o más participantes y yo ahí ya perdí la esperanza, ya dije, bueno, por lo menos participé, ¿verdad? Pero cuando me enteré de que entré, dije que ahí me di cuenta que yo podía, porque miré mi video una y otra vez y ahí recién vi todo el esfuerzo que yo le puse y que realmente valió la pena, y miraba dónde estaba y ya estaba adentro.
ensamble, pero principalmente me siento muy contenta porque voy a compartir música, voy a hacer lo que amo hoy con la gente más maravillosa que conocí y con la que comparto todo el amor y el cariño hacia la música. La primera parte del concierto fue una explosión de sentimientos porque la gente estaba expectante ahí a que nosotros salgamos, y al salir fue la explosión, el teatro explotó, fue un momento muy lindo. La verdad es que estoy muy contenta ahora mismo. Pensaba que me iba a poner muy nerviosa, pero no fue así, me puse tranquila y realmente estoy muy contenta de que todo esté saliendo muy bien. Estamos ahora en el entretiempo del concierto y la verdad que fueron muchas emociones encontradas. Lo que sí terminó es la ansiedad. Una vez que comenzamos a tocar, ya fue como paz. Una de las cosas más lindas que tiene trabajar con el ensamble es que en la medida que ellos aprenden a tocar música de cámara, a tocar en conjunto, yo aprendo a dirigir. Y por supuesto que no pretendo para nada en este momento darme ningún crédito por la dirección. Mi trabajo fue simplemente mantenerles a los chicos juntos y hacer las mismas dinámicas, articulaciones, es decir, ese trabajo fino, ¿verdad? Pero no quiero acá fingir que hice un excelente trabajo de dirección, no, al contrario, para mí todo esto es un enorme aprendizaje y lo hago con infinito amor, ¿verdad? Y es algo que realmente creo que puedo llegar a hacer en el futuro. Quiero seguir tomando clases y bueno, en la medida que ellos aprenden a tocar en conjunto, pues yo también voy aprendiendo el arte de la dirección. Mi experiencia ahora que estuve teniendo en estos meses con Purorú, la verdad ha sido muy agradable el poder compartir con los compañeros, la intimidad de conocer a varios guitarristas que son muy buenos, la verdad, y también poder aprender nuevo repertorio, hacer algo muy diferente que es esto de un ensamble que creo que nunca antes se hizo en el país, y lo cual brinda muchas posibilidades de proyección a futuro para nosotros como músicos. Una vez que yo empecé a averiguar sobre la guitarra clásica, lo primero que sabía era que Berta era nuestra representante máxima en todo el mundo, ¿verdad? Y fue como que le admiré desde un principio, fue una motivación gigante. A veces me pasaba tardes enteras viendo sus videos y fue como que ella fue también un impulso para mi motivación, ¿verdad? Y después de un tiempo decidí ir a estudiar al Conservatorio Nacional Guitarra Clásica. Me siento muy bien en el ensamble porque ya había conocido luego gente antes, ya había hecho amigos antes y somos todos amigos en el ensamble, así que me siento muy cómoda con ellos. Es una experiencia muy linda. En realidad es un poco más difícil de lo que pensé. Se requiere mucho estudio, mucha paciencia, mucho ensayo. Pero a pesar de todo eso, o sea, es una oportunidad única y nada, es increíble. Yo creo que hay un compromiso muy grande de contribuir a que ellos avancen con la guitarra, lleven la posta de la guitarra clásica paraguaya uno o dos pasos más de lo que yo lo llevé o de lo que lo llevaron tantos colegas que han trabajado para engrandecer este arte de la guitarra clásica en Paraguay, en mi país, ¿verdad? Entonces yo me voy a sentir muy feliz si la guitarra clásica paraguaya sigue creciendo. Me voy a sentir muy feliz si algunos de estos chicos hacen este trabajo que yo estoy haciendo y brillan mucho más de lo que nosotros alcanzamos a brillar, porque de alguna manera se van a llevar un pedacito de mi corazón con ellos y eso para mí es muy importante. No se apure cuarta guitarra. Otra vez. La verdad que me parece muy productivo lo que está haciendo esta organización de Purorú, que además de capacitarnos artísticamente, también nos traen charlas sobre varios temas que nos van a ayudar a futuro para estar en el exterior y llevar en alto el nombre de nuestro país. La experiencia en el ensamble hasta ahora es como una ensalada de muchas emociones, ¿verdad? Un poco de nervios porque estar frente a la maestra, te lanzan unas partituras que tienes que saberte para el próximo ensayo y
y bueno, y tenés que estar con todo, ¿verdad? Entonces eso por un lado, y por el otro lado es un orgullo inmenso, me siento, no sé, enorme porque estoy más o menos representando a la juventud. Actualmente somos como la élite de la juventud paraguaya, de los guitarristas, y me encanta ser parte de esto. Entonces un poco de los dos, un poco de los nervios, un poco del orgullo y también toda la amistad, todo lo que estamos conviviendo entre todos me parece muy completo y una experiencia excelente. Y desde que entré al ensamble tengo más responsabilidad, entonces tengo que ponerme al día con muchas cosas, la práctica diaria de los temas que tenemos que presentar, de los nuevos temas que nos dan después de cada ensayo. Y creo que estoy un poco más, ¿cómo se dice?, responsable en ese sentido. Mi experiencia en el ensamble, desde que estoy, ha sido muy productiva, o sea, aprendí mucho. Conocí a nuevas personas, estoy aprendiendo, aparte de las obras, nuevas maneras de estudiar, cómo memorizar las partes, cómo trabajar en equipo, digamos, porque somos un ensamble, tenemos que sonar como si fuera uno. Entonces, para mí es una experiencia bastante enriquecedora formar parte del ensamble Pururú. Primera experiencia de nuestro ensamble, la verdad que el primer domingo fue lleno de emociones, cargado de sentimientos acumulados. Fue tipo una explosión de sentimientos para mí, porque es la primera vez que la veo a Berta en persona y esa vez que estaba parada ahí afuera y sentirla cerca fue muy famoso, se llamó Pirimbá, como dice. Pururú me dejó nuevas amistades, nuevas metas, nuevas formas de estudiar, de ver la música y sobre todo mucha motivación. Este tipo de proyectos entiendo yo que deberían marcarse dentro de políticas de Estado, ¿verdad? Pero no es el caso nuestro, ¿no? Nosotros recibimos todo nuestro patrocinio de manos privadas y le queremos agradecer muchísimo al Banco Itaú porque la ayuda que ellos nos dan nos permite pagar pasajes de los chicos para traerlos desde sus ciudades, alojamientos los que necesitan, las comidas, los maestros, es decir, todo lo que nosotros necesitamos para que este proyecto se haga realidad. Y agradecerle también al Centro Cultural Paraguayo Americano, porque imagínense que tenemos un teatro para nosotros, para nuestros encuentros, eso no tiene precio. Realmente la palabra orgullo a lo mejor queda chiquito en lo que es mostrar este sentimiento de acompañar a Berta. Prácticamente hace 6 años vamos acompañando cada uno de los sueños de Berta. No nos deja de sorprender cada uno de esos sueños, ¿verdad? De proyectos personales hasta proyectos como este que estamos apoyando y ver hoy a los chicos, ver este ensamble de 25 chicos, realmente da un sentimiento indescriptible, ver estas 25 guitarras sonando como están sonando, chicos que a lo mejor ni se conocían de distintas partes, distintas ciudades del Paraguay, y hoy verles tan unidos, tocando tan bien, es más que un sueño y un orgullo poder ser parte de este proyecto. Yo me siento muy bien dentro del ensamble Pururú. Creo que es una experiencia que nos forma en ámbitos en los que no se da tanto con la guitarra clásica, ¿verdad? Que es el tema de hacer música en grupo, hacer música con una orquesta de guitarra. Y es una experiencia muy linda porque a la vez uno aprende muchísimo de los compañeros que son guitarristas y personas así muy buenas y de las que se puede aprender mucho con respecto a la guitarra. Bueno, yo anteriormente ya había participado en cuartetos de guitarra o ensambles más pequeños, pero nunca participé en un ensamble de 25 integrantes de esa cantidad de músicos y la verdad que es una experiencia muy nueva para mí. La sonoridad que tenemos todos juntos es algo muy fresco, muy poderoso, sentir todas esas guitarras al lado mío o detrás y la verdad que me encanta, me fascina. Para mí es contar los días para poder estar acá, compartir y adquirir estos conocimientos tan importantes que se nos está dando
gracias a la buena intención, a los buenos deseos que tuvo la maestra al hacer este proyecto. Y espero ser merecedora de todo lo que se me está entregando y poder ser lo suficientemente buena en esto para poder adquirir todo lo que puedo y después, en algún momento, en el futuro, poder transmitirle también a otras personas. Y este realmente sea el legado de la maestra, porque está dejando en nosotros un cariño y también su conocimiento musical. ¿Vos sabés bailar vals? ¿Alguien baila acá? Las que cumplieron 15, todos ustedes bailan. ¿Alguien puede bailar un poquitito? ¿Alguien nos va a ayudar? Nadie les va a filmar. No tenemos cámaras acá. ¿Vos solés hacer apoyado, doble apoyado? No, porque, o sea, como... Eso, tap, tap. La verdad que nunca hice ahí. Suena con más personalidad. ¿Les gusta eso? Yo creo que esta es la parte más linda de mi carrera. Cuando uno puede tomar las experiencias de vida y compartirlas con los jóvenes, ¿verdad? De alguna manera uno le entrega su corazón a ellas y ellos te lo devuelven en sonrisas, en agradecimiento, en abrazos, que son los que he sentido cada vez que nos hemos encontrado con los chicos del ensamble Pururú cada domingo. Realmente yo siento que es una bendición para mí incluso ha sido hasta terapéutico esto en un año de volver a los escenarios después de una lucha victoriosa, gracias a Dios, contra el cáncer. Yo creo que esto ha sido hasta terapéutico y sanador para mí. Entonces yo estoy muy agradecida con los chicos por todo ese cariño que me han dado. Mannequin Challenge, ahora mismo. Ahora mismo, dale. 3, 2, 1, ya. Pururú fue por sobre todas las cosas la necesidad de compartir. Me siento feliz de haberlo hecho.
Thank you.